con el doctor Demian Panigo. Encantado. Vamos, después de su conferencia magistral, a hacer una entrevista acerca de la evolución de las herramientas econométricas, la colaboración que tiene con el instituto y la economía. Entonces, a medida que han evolucionado las herramientas estadísticas, ¿cuál cree usted que ha sido el efecto en la economía de esta evolución de herramientas estadísticas? Bueno, voy a hablar más inicialmente como usuario de la estadística, porque yo soy macroeconomista, que en los últimos años, porque es realmente fascinante, me he metido más de lleno ya como un programador de las estadísticas y de cosas nuevas. Pero primero, la parte de usuario es interesante porque las estadísticas históricamente tenían como cierta mala reputación en lo que hacíamos macroeconomía y sobre todo en particular en aquellos que trabajan más sobre modelos teóricos. Hay toda una rama de la literatura que comienza, o que se hace más fuerte, en la década de los 80 cuando que en los 90 ganan los premios Nobel la gente que hace los modelos de Real Business Cycle, del ciclo real de negocios, que son modelos que dejan la econometría un poco de lado y la estadística y empiezan más a calibrar los modelos con datos de distintos estudios, pero sin un basamento estadístico tan fuerte como lo era cuando había antes, en la década de los 60, los modelos macroeconométricos estructurales. Y ahí entonces empezó una etapa que, si bien la econometría siguió evolucionando, un poco estaba disociada de lo que tiene que ver con los avances en la teoría económica, o en una parte de la teoría económica, y sobre todo sus implementaciones sociales. La verdad es que fue cambiando. La estadística aplicada a la economía, bajo la forma de la econometría, bueno, tuvo una explosión en los últimos 10 o 15 años. En América Latina todavía sigue siendo una subdisciplina de economía que no es de las más queridas por los chicos, y ahí por ahí tenemos que tener otra charla, otra discusión, capaz vamos a hacer el final, que tiene que ver con, bueno, cuál es la forma que se enseña matemática en los colegios secundarios, en las universidades, porque es interesante esto, ya que en toda América Latina, pero que viene incluso de Francia, este movimiento, hay todo un movimiento que intenta desmatematizar la enseñanza de la economía. Bueno, mi posición es bastante contraria con esto, ya sabrás, pero entiendo el porqué es que algunos creen que detrás de la matemática como lenguaje hay en verdad cierto sesgo ideológico, y que si uno da clases de economía con matemática no puede enseñar ciertas ramas del pensamiento económico, lo cual no es cierto. Pero bueno, se arma una controversia y eso ha generado que muchos chicos que tienen cierta preferencia ideológica y que adhieren con esta idea de que la matemática generaría un sesgo, bueno, no les guste mucho estudiar matemática, y por lo tanto la econometría, que es la principal materia que utiliza la matemática dentro de la economía, también es una cosa que no es elegida por muchos chicos. Es una pena, porque en verdad, como vamos a ver después, como vamos a ver en la charla, la econometría y la estadística es la principal rama de crecimiento de investigación de la economía en los próximos años. Así como podemos decir que hasta ahora, o hasta hace 5 o 6 años o 10 años, los desarrollos matemáticos teóricos eran los más importantes, en lo que uno veía en la cantidad de publicaciones en distintos journals en Estados Unidos y en Europa. Bueno, a partir de los últimos años se ve que eso ha cambiado y que la parte empírica ha cobrado cada vez más fuerza, la econometría en todas sus variantes empieza a inundar todos los journals, y entonces el rol de quienes de ustedes que estudian economía y estadística va a ser central, y lo que se puede hacer en distintos laboratorios de América Latina sobre eso va a ser muy importante para los jóvenes latinoamericanos. Sí, en los últimos años ha habido como una disociación entre la econometría y cómo es el efecto de esto en la economía, porque la economía es una ciencia social. Entonces, ¿qué implicación tiene para la economía la utilización de herramientas estadísticas que han estado evolucionando al ser la economía una ciencia social? Bueno, hoy discutíamos algunas, en verdad, a veces cuando estás solamente en un trabajo de investigación y que después se publica, bueno, empieza la crítica de la transferencia, que llamamos, es decir, que hasta qué punto lo que está en un paper después termina haciendo o teniendo algún tipo de impacto social. Bueno, a veces no depende solamente del investigador. Los investigadores hacen muchas cosas que no sirven para nada, eso lo sabemos, o que son muy abstractas y tienen una relación con el bienestar de la gente muy indirecta. Pero, como vimos hoy en la discusión, hay miles de ejemplos en los cuales utilizamos para la política económica, para el armado de portafolios en los bancos, para la regulación financiera, para la administración de los datos de comercio, un montón de cuestiones estadísticas. Cuando uno tiene que ir a negociar, como lo están usando Ecuador y como negoció Argentina, acuerdos de comercio con cualquier país del mundo, incluso con la Unión Europea, que va a afectar la vida de
todos los ecuatorianos y de todos los latinoamericanos, porque uno tiene que ver qué tipo de sectores protege, a qué tipo de... No, bueno, detrás de cómo uno negocia está la estadística y la econometría. Cuando uno tiene que hacer una política pública para un sector social y tiene que elegir qué tipo de impuesto utilizar para financiar de mejor manera a esa política social, uno tiene que utilizar la estadística y la econometría para saber qué impuesto genera mayor recaudación con menores costos de crecimiento económico, de actividad, de empleo, y nuevamente ahí la estadística tiene un rol central. En cada cosa que uno decide como política económica está siempre la estadística y la econometría. A veces lo sabemos y lo utilizamos, y a veces los gobiernos no tienen o el tiempo o quizá la capacidad de generación de estudiantes y doctores que sepan estas cuestiones técnicas en detalle, y tienen que hacerlo igual sin el apoyo de la econometría, y cuando uno lo hace así generalmente no sale del todo bien. La idea de saber de antemano, antes de tomar una decisión de política económica, cómo las medidas van a afectar aproximadamente, por cierto, siempre hay margen de error, pero cómo van a afectar a la variable de interés, hace que uno haga mejores políticas económicas y afecte de mejor manera el bienestar de la población. Pero no solamente eso sería el sector público, el sector privado se utiliza todo el tiempo. Quizá la discusión es más para el sector público, porque el sector privado saben que esto es así, lo conocen bien, hacen dinero, mucho dinero con esto. La estadística y la economía es el puntapié central hoy mismo en todo lo que tiene que ver con los algoritmos de finanzas, hoy lo discutíamos. Con lo cual en ese plano no estaría tan preocupado, pero sí en la cuestión social, que sepan que si uno es joven y tiene ganas de estudiar economía y pone muchas horas de la econometría, somos muchos los que hemos sido funcionarios de distintos gobiernos en América Latina que necesitamos jóvenes con esas características porque nos faltan mucho. Hemos tenido varios problemas por no tener esas capacidades técnicas desarrolladas, así que ojalá ustedes lo puedan subsanar nuestros errores. Bueno, yéndonos un poco más a la tecnología, ¿cuál cree que es el siguiente paso en el ámbito de desarrollo computacional que ofrezca herramientas para la econometría? Bueno, a ver, hay como dos grandes rubros donde hay muchísimos avances en la econometría. El primero tiene que ver con la creación casi cotidiana. Uno se levanta cada día y encuentra en los journals, en las publicaciones, o en los software de código abierto como R, como Python, que cada día hay 5, 6, 8 nuevos estimadores distintos en econometría que van resolviendo distintas cosas. Para estimadores de panel, para estimadores con si hay endogeneidad, si hay problemas de autocorrelación, heteroelasticidad, datos sparse, como están de moda ahora, Big Data. Para cada problema nuevo que surge aparecen inmediatamente nuevos estimadores. Esa es una rama, y es muy linda y muy interesante, más académica quizá. La implementación luego práctica es más de los usuarios, los que crean eso, bueno, hacen los algoritmos específicos y van generando una enorme cantidad de nuevos estimadores. Nosotros también participamos ahí, pero está más nosotros estamos en la otra rama, la segunda, que es que independientemente de que aparezcan todos estos nuevos estimadores en econometría, la idea es cómo se aplican esos estimadores de manera más eficiente. Ya aparece toda una segunda rama, que es la que hoy discutíamos, que en la jerga se llama High Performance Computing, pero que es un eufemismo en inglés que se puede decir más fácil, como la idea de poder, cómo hace que los estimadores que se calculen en paralelo, de manera muy eficiente y muy rápido, qué software hay al respecto. Y ahí también hay creo que es el otro gran área de desarrollo e investigación. En América Latina hay casi nada escrito, casi nada. Se usa, hay usuarios, o sea, los latinoamericanos usamos quizá algunos de los algoritmos en paralelo que hay dando vueltas para hacer nuestro paper, pero hay muy pocos que desarrollen. Y finalmente siempre lo que necesitamos es la creatividad del desarrollo, así que a la respuesta a la pregunta que me hicieron es el segunda gran área de investigación en econometría que tiene muchísimo futuro, es todo lo que tiene que ver con la traducción de este grupo de estimadores hacia un esquema de cálculo en paralelo. Listo. Entonces, ¿qué recomendaría usted a universidades latinoamericanas en cuanto a la econometría aplicada a la economía y las nuevas herramientas? Como para complementar la pregunta, justo lo que acabas de decir de que los modelos son creados, no son creados aquí en Latinoamérica. Entonces, ¿habría alguna diferencia también si es que fueran creados aquí desde esta perspectiva? ¿Cómo influiría? Bueno, sí, primero que los algoritmos no son creados en abstracto. Uno le dedica tiempo a crear un nuevo algoritmo cuando descubre un problema con una utilidad práctica para implementarlo. Digamos. Así como le comentamos hoy que nosotros hicimos estos distintos softwares y algoritmos porque teníamos problemas concretos de política económica, no lo podíamos resolver, teníamos pocos tiempos, teníamos que tener una respuesta ante una negociación que se venía con Brasil y con la Unión Europea, y necesitábamos tener rápidamente un montón de resultados econométricos, y de pronto la necesidad nos llevó a ser creativos.
América Latina, cuando utiliza estimadores o esquemas o algoritmos o software que son desarrollados por otros, uno tiende a pensar que en ese sentido la ciencia es inocua, digamos, y que bueno, no da lo mismo que sea creada aquí o allá, pero en verdad no da exactamente lo mismo, porque los problemas económicos son distintos y aunque parezca mentira, el abordaje metodológico a problemas distintos suele ser distinto. Y hoy charlamos, ya charlamos que no es solamente un problema de la econometría, es decir, es indispensable que tengamos jóvenes que empiecen a no solamente usar los software que dan de vuelta, sino a crear los propios desarrollos técnicos, pero que lo hagan no solamente mirando qué modificación se puede hacer de lo ya existente, sino que en verdad el mecanismo de acción sea al revés. Veamos cuáles son los principales problemas de cada país. Yo en Argentina el principal problema es la fuga de divisas. Hoy en Argentina está explotando con la corrida cambiaria, el esquema macroeconómico implementado por el gobierno de Macri está despedazándose y entonces tenemos muchos problemas que se vislumbran en el mercado cambiario. Bueno, pero en Ecuador tiene otros problemas y no están estrictamente en el mercado cambiario porque por supuesto la economía está dolarizada. En México el problema más de salarios bajos y desempleo, cada uno tiene su problema económico más importante. Cuando uno quiere indagar cuáles son las causas, ahí entra a jugar la econometría. ¿Cuáles son las causas? Y ahí hay distintas formas, ¿verdad? A veces son con investigaciones que tienen datos de panel, a veces tienen datos de corte transversal, de serie de tiempo. Según el país en cuestión, los datos pueden tener mucha autocorrelación, poca autocorrelación, ruido, no ruido, y cada cosa para aplicarlo y para abordarlo bien tiene un algoritmo distinto. Y el peso de cada algoritmo, que uno le pone el tiempo de programación y de desarrollo, tiene que ver con el problema que quiere abordar. Hay una máxima en la economía y en la estadística es: no hay nunca un algoritmo mejor que otro, sino que hay algoritmos que son más válidos para ciertos problemas que otros. No hay uno que es mejor para todo. Entonces, como los problemas son distintos en cada país, primero tenemos que identificar nuestros principales problemas económicos y sobre eso, cuando uno va a la parte empírica, establecer un algoritmo que sea el mejor. Primero utilizar el mejor que andan dando vuelta y después, que sería lo ideal, hacer nuestros propios algoritmos. Así que eso, digamos, es para mí la forma en la que deberíamos trabajar y ojalá, como estábamos hablando recién, podamos trabajar en conjunto porque entre Argentina, México, Ecuador, Brasil, somos varios los que estamos abordando estos problemas de los dos temas, ¿no? La parte metodológica de la economía y la parte más teórica de los problemas macroeconómicos. Así que hay dos fuentes de trabajo complementarias. Listo. ¿Cómo está cambiando la enseñanza de la econometría? De la econometría y la economía, bueno, tiene vaivenes en la academia. En América Latina tiene un problema que charlábamos hoy, no solamente en econometría, en la teoría general, es que no tenemos grandes corpus teóricos propios. No es que no tenemos, lo tenemos y los olvidamos, de la teoría del estructuralismo latinoamericano, la teoría de independencia. En algunas currículas de América Latina están, la mayoría no. Si uno va a la mayoría de las universidades en Bolivia, en Perú, en Paraguay, en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Argentina, en Venezuela, encuentra en la carrera de economía, estoy hablando, que hay, no sé, 36, 40 materias según el país, y tienen, yo diría, 25 materias teóricas con contenidos neoclásicos que se enseñan con los manuales más tradicionales, varían si microeconomía, dos muy difíciles macroeconomía, no sale mucho de eso, ahí desaparece completamente la teoría latinoamericana, de eso no sé, capaz que hay, que yo, 10 materias técnicas, en matemática 1, 2, 3, estadística, econometría, y capaz que 4 o 5 materias con algún contenido más de apertura ideológica. Bueno, esto es un problema doble, porque no solamente el resultado genera cierto sesgo ideológico, sino que además es un problema de que al no utilizar nuestra propia desarrollos teóricos, los chicos tampoco sienten la necesidad de la creatividad para colaborar con esto. América Latina necesita jóvenes que retomen esas viejas ideas, las ayornen, porque no necesariamente lo viejo hoy se puede aplicar, pero vean qué sirve eso, porque es muy extraño que una región tan próspera en todo lo que tenemos, en nuestra gente, en nuestros recursos naturales, digamos, por supuesto, con nuestro pasado colonial y con las cosas que ellos nos han implicado y cómo nos ha generado distintos problemas institucionales, etcétera, que no hemos podido siempre tener en cuenta, que bueno, que no tengamos en una cosa tan importante como la economía un desarrollo teórico propio, que atañe a la economía y a la econometría. Eso es un tema más general. Y el otro tema es, que es una discusión que hay, creo que hay 4 o 5 grupos, después si quieren les paso los contactos, porque hay 4 o 5 grupos bastante institucionalizados en distintas universidades de la región, que están estudiando, bueno, si tenemos que hacer una propuesta de cómo debería enseñarse, ¿cuál sería? Y sacaron 2 o 3 libros muy interesantes, de cómo, una especie de consenso latinoamericano de cómo debería enseñarse. Y ahí aparecen 2 o 3 cosas interesantes, algunas que yo estoy de acuerdo, otras no,
La primera es esta idea de que lo propio tiene que ser mucho más omnipresente, tenemos que tener modelos propios, la parte de historia del pensamiento tiene que empezar con la teoría latinoamericana y no con los clásicos y neoclásicos, keynesianos, que son la pelea entre marxistas y keynesianos y neoclásicos. No es una pelea nuestra, no es que esos temas no nos sirvan, sino que hay otras teorías que tienen cosas mucho más interesantes para decirnos y no se ven, Previ, Sunge, Furtado, Paz, etc. Se ven un poquito, pero se ven muy poco en la currícula. Esa era la primera cosa. La segunda, que yo no estoy tan de acuerdo, es la idea de bajarle un poco el contenido matemático y que hacerlo más cualitativo, que la economía, ¿por qué no se enseña ningún método cualitativo en economía? Que capaz que hay alguna cosa que tiene razón, eso para mí no implica dejar de enseñar matemática, pero quizás sí uno puede tomar de ellos que en la metodología cualitativa dicen, la hipótesis es, cuando uno hace regresiones econométricas, puede tener un montón de relaciones muy interesantes, pero que en una regresión econométrica, más allá que hagamos algún análisis de causalidad, me dé que la variable x1 puede tener algún efecto sobre y, no me explica por qué tiene ese efecto. Sabemos que tiene un efecto gracias a eso, inclusive podemos saber muchas cosas, que el efecto está adelantado, que tiene una no linealidad, que tiene alguna interacción, pero sigue sin ser capaz de explicarme por qué tiene ese efecto. ¿Y a qué recurrimos entonces? A un modelo teórico. Entonces, entre el modelo teórico y la econometría tenemos una explicación. Lo que dicen ellos es, ese modelo teórico es una abstracción basada en supuestos irreales, ¿por qué mejor en vez de suponer algo no vamos y le preguntamos a la gente? Y ahí entra otra metodología, que es la metodología cualitativa, con entrevistas en profundidad, muestreo teórico, saturación de categorías, que es todo un método distinto y que es cierto que en economía no se enseña. Se enseña en sociología, en otras ciencias sociales, no en economía, y bueno, este movimiento plantea que sí sería importante complementar el análisis econométrico estadístico con el método del análisis cualitativo para que las relaciones tengan algún tipo de intuición causal más profunda. Bueno, esas serían como las dos o tres grandes cosas que tienen que ver con la enseñanza de la economía. Mejor que pueden hacer quizás es leer los libros que después le pasa. Sí, gracias, muchas gracias. Entonces, ya para concluir, ¿cuáles cree que son las líneas de investigación en las cuales se pueden trabajar en conjunto? Bueno, hay dos grandes. Como le decía, primero todo tiene con la parte de macroeconomía. Los argentinos nos interesa mucho aprender de Ecuador, cómo ha logrado en los últimos 10 años resultados tan buenos en materias sociales sin tener política monetaria, porque bueno, Ecuador es una experiencia interesante para América Latina, donde han perdido un instrumento monetario, un instrumento de política muy importante, y sin embargo, y pese a ello, han tenido resultados muy buenos en materia de reducción de la desigualdad, reducción de la pobreza e incremento del bienestar. Así que seguramente vamos a hablar con Pedro que uno de los temas de investigación va a ser en el análisis de política monetaria, fiscal y política monetaria, macro, porque queremos aprender. Nosotros podemos enseñarle cómo hacer corrida cambiaria. No, pero si Argentina también es un ejemplo, también es interesante para los ecuatorianos. Argentina es el país que tiene de América Latina más renta del sector primario, porque tiene la pampa húmeda, tiene mucha producción agrícola, bueno, de soja, trigo, maíz, vacas, y sin embargo, pese a todo ello, tiene un comportamiento rentístico permanente muy particular de las clases sociales dominantes, que es un caso interesante de estudio en América Latina, por más que en Brasil todo es más grande, porque Brasil es más grande, pero en términos relativos a la economía, el caso argentino de generación de renta y fuga de capitales es un caso prácticamente único, en la enorme correlación que hay entre la generación de renta de este sector agrícola y su inmediata transformación en fuga de capitales. En todos los países hay, pero en la magnitud de la Argentina es poco más. Y después la otra, la que surge, la otra línea de investigación, que es la que surge a partir de la clase que dimos hoy, y que tiene que ver también con algunos de los miembros del laboratorio de ustedes que tienen especialización en matemática, etc., y que conjuntamente con la economía, el tema de abordar esta rama de la aplicación de algoritmos paralelizados de econometría para poder hacer frontera de investigación en materia estadística es la segunda rama, y yo creo que también es muy atractiva. Listo, le agradecemos muchísimo por su tiempo, por su visita. Muchas gracias. Un placer.